lo que es grabar esta clase y vamos a repasar la teoría. Les voy a mostrar, acá estaba dibujando lo que son los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy. Y pues bueno, comenzamos. Vamos a repasar todo lo que es la teoría. Para empezar tenemos que considerar que para el libro de Berlamont, B mayúscula es ancho superficial, lo que era T en el libro de Ponce. H es la profundidad del agua. El área es representado con una A, el perímetro con una P, normal. U va a ser la velocidad media, que esto por ahora no vamos a usar casi nada. El radio hidráulico sigue siendo R. La profundidad hidráulica es H ahora, lo que en el libro de Ponce es T. El S sub 0 será, voy a acercar un poquito más. S sub 0 será el seno de tita, que va a ser la pendiente del canal. Bien, tenemos que tenemos que asumir ciertas cosas. Como por ejemplo que la primera asunción que tenemos que hacer es que nosotros estamos trabajando con un flujo a régimen permanente, quiere decir que el caudal es constante en todo lo que es el canal. Hay algunos ejercicios, como han podido ver en la práctica, en el cual el enunciado nos dice que tenemos que considerar que sacamos 5 metros cúbicos en un tramo, pero en los tramos, en cada tramo es constante, no hay pérdidas, eso quiero que se entienda bien, que no hay filtraciones, por ejemplo, a eso se refiere. Es un canal prismático, quiere decir que la pendiente va a ser constante en cada tramo de canal y va a ser constante lo que es la sección. Con sección, canal prismático se refiere a que va a ser una sola sección en todo lo que es el canal o un tramo de canal, no va a ser, digamos, que viene así y luego va a ir convirtiéndose, abriéndose de esa forma para que sea un, eh, un canal trapezoidal, ¿no? Cada sección va a tener cada tramo de canal va a tener su sección constante. Acá nos dice que debemos asumir de que el ancho superficial, la variación del ancho superficial con respecto a lo que es la altura, va a ser positivo. Quiere decir que cuando va aumentando la altura, el ancho superficial va a ir aumentando, va a ir así. Caso contrario sería este de acá, que fíjense, mientras más aumenta lo que es la altura del canal, va a ir disminuyendo lo que es el ancho de superficie. Luego acá dice, la distribución de velocidades es uniforme en toda la sección del canal. Se cumple la ley hidroestática. Las presiones, que son las presiones, recuerdan, ¿verdad? Ahí está mi pulso. Lo que hacíamos en hidráulica 1, las presiones hidrostáticas, que vienen siendo, cachito, las presiones hidrostáticas que viene siendo este triángulo de acá. Esto es lo que se cumple, esta es la ley de presiones o de la hidráulica, ¿verdad? A eso se refiere. Luego dice que asumimos que, déjame ver, no leo bien. ¿Con respecto a qué es eso? Sí, que el ancho superficial es, con la variación del ancho superficial con respecto a la altura va a ser positivo, esto no influye demasiado. Algo que era importante. Ya. Esto de acá es importante remarcar. Dice que no se cumplen, es todo lo que estamos haciendo, em, todas las, ay, se me van las palabras. Déjeme pensar un cachito, ahorita se me va a venir. El método que estamos utilizando, los métodos que nos enseñan Berlamont, no se cumple en lo que son las rápidas. ¿Recuerdan ustedes en el canal del laboratorio? Tiene una sección más o menos, bueno, unas pendientes más o menos así. Viene, supongo que será una sección, o bueno, una pendiente suave, y luego viene una caída así. Creo que tiene un ángulo cercano a los 45. Y luego continúa así.
más o menos. Lo importante es esta caída. Cuando la pendiente es muy elevada, cuando esta es una, una caída muy empinada, esto es una rápida. Y aquí, para las rápidas, no se cumple todo lo que todos los métodos que nos está mostrando Belamont. Y para obras hidráulicas muy específicas, que eso los veremos más adelante en otras materias. De esos son los más importantes, las asunciones más importantes que tenemos en esta parte del estudio. Ahora, ¿por qué nosotros no consideramos o no funciona este método para pendientes demasiado elevadas, para rápidas? Porque acá fíjense, el coseno de tita lo estamos tomando como 1. Y cuando sucede eso, o sea, el coseno tiende a ser 1 cuando el tita tiende a ser 0. Coseno de 0 es 1, entonces mientras más pequeño es el ángulo del canal, el ángulo de inclinación de nuestro canal, la pendiente, mientras más pequeñito es este angulito, más cercano a 1 es el coseno. En cambio, las rápidas, hemos visto que las rápidas tienen un tita muy diferente a 0. Muy diferente, muy elevado. Entonces, lo que tendríamos que hacer para trabajar acá es no considerar este coseno como 1, sino tomar como el coseno de tita y saber qué ángulo es este de acá, que eso lo podemos saber con la topografía de, el canal. Entonces, si este tita es demasiado elevado, lo que no tenemos que hacer es considerar este coseno como 1, sino tomar este coseno para el cálculo de lo que hagamos más adelante. Entonces, eso por ahora, ¿dónde está? Vamos a ver dónde. Acá, por ejemplo, si fuese una rápida, déjenme borrar esto. Acá, si fuese una rápida, en esta parte, todavía tendríamos que considerar el coseno de tita. Acá también tendríamos que considerar el coseno de tita en el caso de que fuese una rápida la que estamos estudiando. Y todo donde tendría que estar el coseno de tita, ¿no? Eso no debemos olvidar. Es algo importante. En ese caso, en el caso si se tratara de una rápida, los cálculos no van a ser tan exactos como lo sería un canal con una pendiente baja, pero pues se asemeja bastante bien. Entonces, llegamos a lo que es la ecuación de Bres, habiendo seguido todas estas simplificaciones y demás cosas algebraicas y matemáticas que hacemos acá, llegamos a esta ecuación de Bres. Tenemos que tomar en cuenta que acá arriba son las diferencias de pendientes, tanto la pendiente del terreno como la pendiente de la línea de energía. Acá tenemos el 1, que en este caso creo que sería el coseno de tita. Y acá tenemos lo que es el frut elevado al cuadrado. Eso es importante entender. Esto es la pendiente del canal, la pendiente de la línea de energía. Acá estaría el coseno de tita en caso de que no fuese un canal con pendiente baja, y esto es el frut al cuadrado. Entonces, acá ya tenemos bien remarcadito lo que es la ecuación de Bres que nosotros utilizamos en lo que es el cálculo de los perfiles de flujo. La razón por la cual el flujo tiende a acercarse a lo que es la altura crítica o tiende a salir de lo que es la altura crítica con un ángulo de 90 grados es la siguiente. Fíjense que cuando nosotros nos estamos acercando mucho a lo que es la altura crítica, esto tiende a ser 1, ¿verdad? El frut al cuadrado, este de acá tiende a ser 1. Y cuando nosotros ya estamos prácticamente en lo que es la altura crítica, esto tiende a ser 1, como lo vemos acá. 1. Esto es la derivada de la altura con respecto a la posición. Uno de las definiciones de derivada sabemos que es la tangente de tita, la tangente del ángulo la tangente de ese ángulo de inclinación de lo que es su recta tangente. A ver, les hago un pequeño bosquejito acá para que se entienda bien esto. A veces es bueno entender qué es cada cosa para poder comprender mejor y que se quede mejor lo que es la teoría. Digamos, tenemos
tenemos una función así, digamos. Sabemos que la recta tangente es cuando toca solamente un punto. Más o menos así, digamos, está tocando un solo puntito. Y esa inclinación, este ángulo tita, este angulito tita, la tangente de ese angulito tita va a ser la derivada de toda esta función, la tangente de este ángulo. Entonces, como vemos acá, fíjense que este ángulo es infinito. Aplicando lo que es la definición de la derivada de la altura con respecto a nuestra posición, aplicando la definición de derivada que decimos que es la tangente del ángulo, no vamos a poner tita, vamos a poner alfa, esta que sea alfa, este ángulo va a ser alfa, el ángulo de inclinación de la recta tangente. Vamos a reemplazar acá cuando nos acercamos o cuando estamos en lo que es la altura crítica. Entonces sabemos que va a ser tangente de alfa, que va a ser igual a infinito. Y si nosotros sacamos arco tangente para allá, lo que va a ser este alfa de acá, vamos a tener lo que va a ser un ángulo recto de 90 grados. Porque cuando sacamos tangente de 90 es infinito. ¿No ve? Cuando se acerca a pi medios en la gráfica de la tangente se hace infinito. Por esta razón es que nosotros tendemos a, digamos, esta es la altura crítica, tendemos a llegar o salir de forma con un ángulo de 45, de un ángulo recto de 90 grados. Por esa razón. Entonces es importante conocer eso para no olvidarnos jamás que cuando estamos llegando a la altura crítica o partiendo de la altura crítica, se forma como un ángulo de 90 grados en lo que es esto de acá, fíjense, la recta tangente a ese punto, justo a ese punto donde empezamos el cálculo, va a ser de 90 grados, por esta misma razón. Entonces, punto importante para no olvidarnos jamás que cuando nos acercamos o partimos de lo que es la altura crítica, tendemos a ir de esta forma, con un ángulo recto y llegar hasta donde tenga que llegar. Bien, entonces, acá esto ya son parte de lo que es la teoría. A esto es lo que les explicaba la otra vez, lo que les decía, la relación que hay entre la altura y los diferentes datos que nos dan. Nuevamente voy a repetir para que esto esté completamente claro. La altura normal, la altura normal en realidad cualquiera, la altura de agua va a ser directamente proporcional a lo que es el caudal. Por lo tanto, mientras más caudal, más altura. También va a ser directamente proporcional al coeficiente de Manning. Mientras más Manning, más elevado sea el caudal, mayor altura va a tener nuestro perfil y va a ser inversamente proporcional a lo que es la pendiente del canal. Quiere decir que mientras más pequeño es la pendiente del canal, más elevado va a ser la altura del agua. O mientras mayor sea la pendiente del canal, menor va a ser la altura del agua. Es una relación inversa entre altura y pendiente del canal. Tomamos este de aquí arriba porque es el orden mayor o la potencia mayor en este caso. Potencia acá sería 5 tercios y la potencia de aquí abajo sería 2 tercios. La mayor es la que manda. Este otro ya no va a ser no va a tener mucha influencia. Por lo tanto, esa es la relación que existe entre la altura y lo que es el caudal, sobre todo en lo que es la altura normal. Bien, la altura crítica ya sabemos cómo hallarla. Sabemos que la altura crítica solamente depende de lo que es a ver si los anoto acá, esta es la relación de alturas críticas, esto sería el ancho superficial, la profundidad hidráulica que sería A entre el ancho superficial, la velocidad al cuadrado será caudal al cuadrado dividido entre, estos dos se van, la gravedad por el
área al cuadrado. Como podemos observar, la altura crítica solamente depende de la geometría del canal, solo de aquello. Entonces, mientras no haya un cambio de geometría en el canal, la altura crítica va a ser constante en todos sus tramos, no importa si varía lo que es su, su pendiente ni nada de eso. Si la geometría no varía, entonces la altura crítica no varía. Pero hemos visto en la práctica que hay ciertas variaciones, como por ejemplo un tramo que sea rectangular, el otro tramo que sea trapezoidal, ahí sí varía. Pero mientras la geometría no varíe, nada va a variar. Bien, eso con respecto a lo que es la altura crítica. La altura normal sí que varía con la pendiente del canal, por lo tanto, si hay diferentes pendientes en cada tramo, hay que calcular cada una de esas pendientes. Bien, ahora sí venimos con lo que son la clasificación de los tipos de pendiente que tiene cada canal. Esta, en primera instancia, tenemos un canal tipo steep, que quiere decir un canal de pendiente fuerte. La característica principal de lo que es una pendiente steep, una pendiente S, es que la altura crítica está por encima de lo que es la altura normal, ¿no? Eso tienen que acordarse muy, muy bien. La altura crítica por encima de la altura normal para una pendiente tipo S. Como saben, se crean tres zonas en lo que es este tipo de pendientes, contando de arriba para abajo, no se confundan, no es de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, la zona 1, 2 y 3. Entonces, importante recalcar que la altura crítica está por encima de la altura normal para una pendiente S. La zona 1 es una zona subcrítica, ya que está por encima de la altura crítica. La zona 2 y la zona 3 son pendientes, o digo, zonas supercríticas, ya que están debajo de la altura crítica. Bien, ¿qué posibilidades hay de flujo en este tipo de pendientes? Hay la posibilidad primeramente de que nos den una compuerta como dato y pues en caso de que la compuerta esté por debajo de lo que es incluso la altura normal, lo tomamos como condición de borde, porque algo muy importante que aclarar es que para los perfiles supercríticos, el cálculo se empieza aguas abajo. Y para los perfiles subcríticos, el cálculo se empieza aguas arriba. Eso es muy importante entender, ¿no? Repito, para los perfiles supercríticos, el cálculo se empieza aguas abajo y para los perfiles subcríticos se empieza aguas arriba. Creo que me estoy confundiendo un cachito. Aguas arriba es esto de acá. Esta es la dirección del flujo. Lo siento, mil disculpas. Esta es la dirección del flujo, obviamente por la pendiente. Aguas arriba es todo lo que está por este lado, o sea, todo lo que esté en esta zona. Y aguas abajo es todo lo que está acá. Entonces, para los perfiles supercríticos, aguas abajo más bien. O sea que empezamos de arriba, del flujo, que tenemos este flujo de acá, por la parte de atrás. Es decir, vamos a explicar. Nosotros nos vamos a poner en el río, imagínense que están en un río o en un canal, nos vamos a poner mirando hacia la dirección del flujo. Digamos que el agua está pasando por acá y yo estoy acá parada mirando hacia donde está el flujo. Aguas arriba es todo lo que está por mi espalda y aguas abajo es todo lo que está por delante mío. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, repitiendo esto, nuevamente, todos los perfiles supercríticos, el cálculo será de aguas arriba, o sea, todo lo que está detrás de nosotros. Y para perfiles subcrítico será aguas abajo, todo lo que está por delante de nosotros, ¿sí? Por eso, para esta S3, esta compuerta estará pues en aguas abajo, aguas arriba, ay, ya me confundo, aguas arriba, por lo tanto, su condición de borde será esta de acá, ya que el cálculo tenemos que empezarlo aguas arriba, ¿no ve? Es un poco complejo esto, pero con la práctica ya saben cómo es la vaina. Entonces, esta compuerta se la toma como condición de borde y
empezamos el cálculo de acá y para una altura normal tenemos que acercarnos a lo que es la altura normal de forma asintótica. Casi ni va a tocar lo que es la altura normal. Y va a llegar a un punto incluso que casi va a ser paralelo a lo que es la altura normal. Casi. Entonces, eso es cuando sucede que la compuerta está por debajo de la altura normal. Partimos de lo que es la altura de la compuerta y tratamos de llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. Ahora, ¿qué otras variantes hay de esto? Una variante de esto es de que la compuerta, vamos a olvidar, vamos a cambiar esto de acá, digamos que esto no está acá, sino que la compuerta está por encima de lo que es la altura normal. Esté por acá, digamos que está por acá, la altura de la compuerta. Esto no está acá y listo. Entonces, como la compuerta está por debajo de lo que es la altura crítica, lo que debemos hacer es que, bueno, en este caso se va a formar lo que es un perfil supercrítico, que está por debajo de la altura crítica. Entonces, para los perfiles supercríticos, el cálculo de la condición de borde es aguas arriba. Aguas arriba. Este de acá, partimos de lo que es la altura de la compuerta y como habíamos visto, vamos a tender a llegar en este caso a lo que es la altura normal de forma asintótica. ¿Sí? A la altura crítica todavía no le damos bola. Partimos de lo que es la compuerta y vamos a tender a llegar de forma asintótica a lo que es la altura normal. No va a tratar de bajar lo que es el flujo hasta llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. Nunca vamos a llegar a lo que es la altura normal, pero nos vamos a acercar muchísimo. Esa es otra variante. Ahora, ¿qué sucede si la compuerta está por encima de lo que es la altura crítica? ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a ver qué sucede si esta compuertita, esto no está hasta acá, si no está por encima de lo que es la altura crítica, más o menos por ahí. Digamos que la compuerta está por encima de esa altura crítica. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta compuerta, como ya está por encima de la altura crítica, se tendería a formarse un perfil subcrítico, es decir, que esta altura va a ser una altura subcrítica. Faltan 10 minutos. Cochino Zoom. En cuanto acabe el tiempo de esto, les voy a enviar otro link por. Van a disculpar, soy pobre, no puedo pagar el Zoom. Bueno, también para lo que necesito. Pero bueno, entonces como la altura de esa compuerta es una altura subcrítica, no la vamos a tomar en cuenta porque el cálculo de lo que son los perfiles subcríticos es aguas abajo, de este lado. En este caso, ya que la compuerta está por encima, nosotros vamos a tomar la altura crítica como condición de borde en la primera sección del canal. Entonces partimos de lo que es la altura crítica y vamos a tender a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. De esa forma, ¿sí? Entonces es importante recalcar que cuando la compuerta está por encima de la altura crítica, nosotros tomamos como condición de borde la altura crítica. Partimos de la crítica y tendemos a llegar a lo que es la normal, de esa forma. Siempre y cuando la compuerta esté por encima. Bien, eso es en caso de compuertas. ¿Qué sucede si no tenemos ninguna compuerta? No nos dan compuerta. Por lo tanto, cuando no nos da compuerta, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el teorema de Jäger, que en realidad ya les he explicado un poco lo que es. Cuando no nos dan compuerta, nos pueden dar ciertas cosas, como por ejemplo esta altura de reservorio. Cuando la altura de este reservorio está por encima de lo que es la altura crítica, lo mismito, Kiki. Partimos de lo que es la altura crítica y tendemos a llegar a lo que es la altura normal, siempre y cuando el reservorio esté por encima. Si el reservorio está a este nivel, digamos, nosotros vamos a agarrar como condición de borde la altura de ese reservorio y tratar de llegar de forma asintótica a lo que es la altura normal, partiendo desde el reservorio.
siempre y cuando el reservorio esté entre la normal y la crítica. Otra forma sería que nos den una altura de reservorio que esté por debajo de lo que es la normal, por acá. En ese caso, teóricamente, lo que tendríamos que hacer es tratar de partir de acá y tratar de llegar a lo que es la altura normal de esta forma, de forma asintótica. ¿No? Entonces, en ambas zonas, tanto en la zona 3 y en la zona 2, tendemos a llegar a lo que es la altura normal. Eso en caso de reservorio. Y en caso de que no nos den ni siquiera reservorio, o sea, no nos den dato de absolutamente nada, como nos dan en la práctica, nos dicen, a veces hay no compuerta, no nos dan compuerta, lo que hay que utilizar es el teorema de Jagger, que lo vamos a explicar con más detalle más adelante, pero el teorema de Jagger dice que en ese caso agarramos lo que es la altura crítica, en caso de que sea una pendiente S de esta forma, agarramos la altura crítica en la primera sección del canal y tendemos a llegar a lo que es de forma asintótica, lo que es la altura normal. Eso para las pendientes tipo S. Y creo que son todas las variantes, bueno, todas las variantes como condición de borde aguas arriba, tanto compuerta como altura de reservorio. Ahora, para las pendientes S, ¿qué sucede con este tipo de condiciones de borde aguas abajo, como lo es este reservorio que está acá? Cuando el reservorio, como en este caso, está por encima de lo que es la altura crítica y lo que es la altura normal, partimos de lo que es la altura del reservorio y tratamos de llegar de forma perpendicular a lo que es la altura crítica, tal cual lo tenemos acá. En este caso se nos forma esa S1, partiendo de la altura del reservorio y tratamos de llegar a lo que es la altura crítica. Ahora, ¿qué sucede si ese reservorio, esta altura del reservorio está por debajo de la altura crítica? ¿Qué sucede? Esto lo vamos a borrar. McCary. ¿Qué sucede entonces si nos dan un reservorio por debajo de lo que es la altura crítica? ¿Qué pasa acá? Como está por debajo de lo que es la altura crítica, se trataría de lo que es una altura subcrítica, o digo, supercrítica. Esta alturita de acá, como está por debajo de la crítica, se trata de una altura supercrítica. Y para ese tipo de condiciones, las condiciones supercríticas, sabemos que la condición de borde no es aguas abajo, sino es aguas arriba, de este lado. Por lo tanto, cuando tengamos un reservorio que está por debajo de la altura crítica, no tomamos en cuenta como condición de borde porque está aguas abajo al final del canal. Lo que nos interesa es ver qué condición de borde tenemos aquí arriba, aguas arriba. Entonces, si tenemos un reservorio ya sea por debajo de lo que es la normal o por debajo de lo que es la crítica o la normal, la condición es aguas arriba, no aguas abajo, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, que nos dan una altura de reservorio aguas abajo, de esta forma, por debajo de la crítica, no tomamos en cuenta eso, sino en este caso en particular, la condición de borde será la altura crítica en la primera sección del canal y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de esta forma y seguramente llegaremos a lo que es el reservorio, la altura de reservorio. Y en el otro caso sería, en el caso de que esté por aquí abajo, también partimos de lo que es la crítica y tendemos a llegar a lo que es la normal. Y en este caso se trataría de una caída hidráulica, de una caidita así, de esa forma. Pero en ambos casos partimos de lo que es nuestra condición de borde aguas arriba, o sea, la altura crítica. ¿Sí? Entonces es importante ver o en qué parte está esta altura que nos dan como inicial para cualquier tipo de cálculos. En este caso, como les dije, como está por encima de la crítica, una altura subcrítica funciona como condición de borde. Si está por debajo, ya no funcionaría porque serían alturas supercríticas y para eso es condición de borde aguas arriba. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las pendientes suaves. Nos faltan
2 minutos aproximadamente para terminar esta ronda del Zoom, ya que el Zoom nos permite solamente 40 cochinos minutos, escasos minutos, así que me va a cortar la explicación de lo que es la pendiente mild, la pendiente suave, y les mandaré ahorita mismo un link nuevo para la otra parte de esta explicación teórica, pues que se me hace importante para que sepan cómo dibujar lo que son los perfiles de flujo, ya que dibujar perfiles de flujo es lo principal, lo primero y más importante para empezar cualquier tipo de cálculo, para conocer e identificar bien lo que son las condiciones de borde. Hasta aquí, en lo que pasan nuestros 2 minutos. ¿Alguien tuviese alguna pregunta, chicos? No sé si los he confundido. Si está todo bien, paramos esta parte de la clase y les mando otro link ahora mismo. ¿Está todo bien? Si me confirman o silencio otorga. Bien, si no hay preguntas, entonces paramos aquí esta parte de la clase y les mando ahora mismo. ¿Alguien dijo? Claro. Está. Sí, me da tiempo. Bien, nuevamente vamos a explicar, si es que me apremia el tiempo, creo que no me va a dar tiempo. Tenemos menos de 1 minuto. Bien, entonces me guardo lo que es tu pregunta y la digo, o bueno, te la respondo en esta siguiente parte que va a ser ahorita mismo. Vamos a repetir qué pasa si el reservorio está por debajo. Entonces, ahorita mismo les envío otro link. Denme un segundito. Vamos a terminar la clase aquí. Ahorita les mando otro.